Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Una vez más de aquí desde Manchay, Lima, Perú. Un saludo, hermano, para todos mis hermanos de donde se encuentren, hermanos aquí en Lima, en Perú, en distintos lugares del mundo que nos ven, hermanos. Nos unimos por estas redes. Amén. Una vez más estamos aquí para seguir, hermanos, compartiendo la preciosa palabra del Señor. Y con los estudios que hemos ido tratando ya, hermanos, que estamos en los misterios del apóstol Pablo, que el Señor le ha dado a él, ¿verdad? Lo recalqué que no es que sea del apóstol Pablo, sino que es nuestro Señor Jesucristo entregándole este mensaje al apóstol Pablo. Y hoy día, hermanos, estamos ya por el tercer misterio, que es Cristo en nosotros. Vamos a continuar. La semana pasada, hermanos, hablamos del misterio de la deidad de Cristo, ¿verdad? Y solamente quiero recalcar algo pequeño, porque ustedes saben que detrás en las redes, detrás de la cámara, hay muchas personas que también son conocedores de la palabra de Dios, ¿no? Y alguno me dice, hermana, usted ha dicho de que Cristo es Dios. Y hay personas que dicen que Cristo no es Dios. Y no quiero entrar en contienda ni en debate, mis hermanos, porque es cada uno, ¿no? En su corazón. Y dicen que para ellos Jesús es Dios y Jesús no es Dios para otros, ¿verdad? Obviamente que Jesús es Dios porque Él es una persona divina. Nadie va a negar que en Él está la deidad. Entonces es una persona divina, hermanos. Y a Él se le ha otorgado todo poder. La Biblia dice que el Señor le ha dado todo poder. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él es el que va, Él va a estar en el juicio de las naciones. Entonces todo eso el Señor le ha dado. Y por esas características y muchas más que tiene nuestro Señor Jesucristo, decimos que Jesús es Dios. Pero en ningún momento he dicho que Jesús es el Padre. No ha sido el tema, eso también la semana pasada. No, en ningún momento ha salido de que yo diga de que Jesús es el Padre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a orar y a dirigirnos a un Padre. Cuando usted ora, ¿quién ora? ¿Ora a Jesús o ora al Padre? Oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque eso nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Amén. También sabemos que Jesús dijo, no, mi Padre es mayor que yo. Las obras que yo las hago, no las hago por mí misma, sino que el Padre que me envió, ¿no? De Él, por Él hago lo que hago. No me crean por lo que digo, créanme por lo que hago. Entonces vemos que, y Él dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Son uno por qué? En espíritu. Amén. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia, ¿no? Cosa que ya lo habíamos explicado también. Ella es mi hermana Elianita, mi hermana Celia, ¿no? Y mis hermanos. Cada uno tiene su propia alma. Cada uno tiene su propio espíritu, su propio ser. Pero ¿por qué decimos que somos uno? Porque todos compartimos el mismo espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces somos uno solo, pues sabemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces eso es. Pero no he dicho que Jesucristo es el Padre. Entonces no pongan palabras que no lo he dicho, mis amados hermanos. Amén. Entonces solamente quería recalcar esto. Y si algunos hermanos dicen, no, para mí Cristo no es Dios, se respeta, mis hermanos, no puedo entrar yo en contienda con ese tema, entonces nos respetamos en ese sentido. Al final, el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio y somos salvados por el Evangelio, hermano, porque hay misterios que también no han sido revelados completamente. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, hoy día estamos con el misterio que es Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Ahí en sus Biblias, mis hermanos, si tienen, vamos a buscar el Salmo 51. Amén. Porque como siempre, voy a recalcar esto, mis hermanos, para saber dónde nos ubicamos, ¿no? Sabemos que, hermanos, nosotros somos y estamos en la dispensación de la iglesia. Entonces, nosotros somos iglesia y estamos en la dispensación de la iglesia. Pero antes de esta dispensación, estamos en la dispensación ¿de qué? De la ley. Amén. Estábamos en la dispensación de la ley. Entonces, hermanos, en el antiguo pacto, en la ley y mucho más antes, el Espíritu de Dios no moraba en las personas. Amén. El Espíritu de Dios venía, los visitaba y se iba. Amén. Venía, los visitaba y se iba. ¿Y por qué los visitaba? Porque el Señor tenía distintos propósitos con los profetas, con los reyes, ¿no? En este caso David, por ejemplo, profetas como Daniel, podemos nombrar a Abraham y podemos nombrar a Moisés, también los patriarcas como Noé, y vamos a nombrar a muchos. Entonces en ellos, hermanos, el Espíritu de Dios venía en un momento específico cuando el Señor quería usar sus vidas.
Amén. Pero el Espíritu de Dios no moraba en ellos. Un ejemplo nada más, hermanos, que por ejemplo, cuando Sansón, ¿no? Todos conocemos a Sansón. Cuando el Espíritu de Dios venía, entonces él era fuerte y la fuerza no estaba en su cabello. Realmente la fuerza que él tenía era porque el Espíritu de Dios venía a él. Amén. Es porque el Espíritu de Dios estaba. Igual también en David, ¿no? Y por eso quiero leer Salmos 51. Ahí ustedes lo deben tener. Salmos 51. De versículo 10 al 12. De ahí usted, hermano, lo puede leer completamente y va a ver que todo va a concordar. Amén. Salmo 51, 10. Un corazón limpio. Porque primero, en los versículos anteriores, David está hablando que él era un pecador, de que le había fallado a Dios, de que él había sido concebido en pecado y todo eso. Entonces, en el versículo 10 le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo aquí David? Le está pidiendo al Señor un corazón limpio. ¿Y cómo el Señor podrá darnos un corazón limpio, hermanos? Le está diciendo, renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu del hombre no puede ser recto por sí solo. No puede, porque nosotros somos pecaminosos. Y mientras Dios no está en nosotros, estamos muertos, hermanos. Y no dice, y no eches de mí no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, David le dice, no quites de mí, ¿no? Tu Santo Espíritu. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque David sabía que cuando el Espíritu de Dios venía a él, ¿David qué era? David era el valiente, el guerrero, el que amaba a Dios, el que componía los salmos. Era un hombre extraordinario. ¿Por qué? No porque era David, sino porque el Espíritu de Dios venía a él. Pero cuando el Espíritu de Dios ya no estaba en él, quedaba David, ¿no? David el que adulteró, David el que censó al pueblo sin permiso de Dios, David el que hizo todo lo que hizo. Entonces vemos que sin el Espíritu de Dios quedaba solo simplemente David. Entonces la gloria, ¿a quién se la damos? ¿A David? No, a Dios, porque era el Espíritu de Dios trabajando en David. Entonces aquí vemos, hermano, que David clama a Dios y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y también lo podemos enseñar, hermanos, este versículo como que David aquí también está exclamando algo que iba a suceder en un futuro. Cuando le dice también, no quites de mí tu Santo Espíritu, está diciendo como que va a haber un momento donde el Señor ya no va a quitar de nosotros espíritu. Y es en el tiempo que estamos viviendo ahora. Y justo vamos a enseñar eso, por eso toco este tema. Amén. Entonces vemos con este ejemplo nada más, que podríamos dar muchos, pero por el tiempo, hermanos, que el Espíritu de Dios en el antiguo pacto no moraba en los hombres. No moraba, hermano. Venía y se iba. Otra vez venía y se iba. Y eso sucedió con todos los hombres que podemos leer en la Biblia que el Señor levantó, usó, según sea su propósito. Amén. Entonces, ya entendiendo esto, hermanos, ahora nosotros sabemos que la ley terminó cuando nuestro Señor Jesucristo murió, no cuando nació. Amén. Cuando el Señor murió en la cruz, ahí termina el tiempo de la ley y de ahí inicia el tiempo, la dispensación de la iglesia. La dispensación de la gracia, que es en la que nosotros estamos ahora, porque nosotros somos la iglesia. Entonces esto es, hermano, que algo que no debemos olvidar, y para mis hermanos nuevos que hoy día están viéndose, que siempre hay hermanos nuevos que ingresan, por eso es que siempre, hermanos, vuelvo a repetir eso, y disculpen que sea muy repetitiva, pero es algo que tenemos que entender. Y hay algunos que, bueno, respeto que los que no creen en las dispensaciones, pero si nosotros no creemos en las dispensaciones, no entendemos. Entonces mezclamos los versículos y hacemos toda una confusión. Y luego a veces predicamos cosas que realmente algunos no están bien. Pero si nosotros llevamos en orden los tiempos, nosotros ahorita estamos en la dispensación de la iglesia. No estamos en la dispensación de la ley. Entonces, como somos iglesia, ahora estamos estudiando qué doctrinas corresponde a la iglesia.
Amén. Estamos en eso. Ahora, mis hermanos, vamos a leer, ya leímos Juan 15, del 15 al 20. Amén. Juan 15, versículo 15 al 20. O lo voy a leer acá de la Biblia. A ver, mis hermanos, Juan, el Evangelio de Juan. Disculpe, hermano, es Juan 14. Juan 14. Juan 14, a partir del versículo 15 en adelante. Voy a leer Juan 14. Entonces estamos viendo, hermano, que el Espíritu de Dios no moraba en el antiguo pacto. Ahora, aquí nuestro Señor Jesucristo nos empieza a manifestar de la promesa que iba a llegar el Espíritu Santo. Y dice así, la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora, algunos dirán, pero acá está diciendo, guarda mis mandamientos. Hermana, hay que guardar los mandamientos. Acá no está hablando de los 10 mandamientos. Ahorita usted va a entender de qué mandamiento está hablando aquí. No está hablando aquí de los 10 mandamientos. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Ves? O sea, iba a estar ese consolador para siempre. No dice que se iba a quitar o iba a venir y se iba a ir. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿No? Entonces, ¿qué nos está hablando aquí el Señor? Que cuando iba a venir el Espíritu Santo, iba a morar dentro de nosotros. Y eso nos hace ser uno solo. Así como Él es uno con el Padre, nosotros somos uno por el Espíritu y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora vamos ahí. Entonces, ahí están entendiendo que el Señor ha prometido que iba a mandar el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Ahora vámonos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 1, hermanos. Gloria a Dios. Dice, la promesa del Espíritu Santo. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Ves? El Señor ha dado mandamientos, pero no está hablando de los 10 mandamientos. Amén. Ahí marquen, pongan, no sé, escríbalo, porque ahí ahorita vamos a seguir viendo que cuando dice en San Juan 14, que si me amáis, guardad mis mandamientos, no está hablando de los 10 mandamientos, hermano. Amén. Y dice, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, esos mandamientos de San Juan 14, ¿a quién se lo dio? A los apóstoles que él había escogido. Y eso lo estamos leyendo también aquí en Hechos capítulo 2. Y versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué les hablaba Cristo? El reino de Dios. ¿Les estaba hablando del evangelio? Todavía no. No, porque el Señor lo que vino a explicar, cuando Él estaba acá, ¿qué predicaba? El evangelio del reino, que es diferente al evangelio de la gracia. ¿Se dan cuenta? Ahí también está la diferencia. Pasa, mi hermano, Dios lo bendiga. Entonces, gloria al Señor. Dice, ¿no? Amén. Bendiciones, mi hermano. Pase. Tome asiento, mi hermano.
Y dice, no, bueno, nos quedamos en el versículo 3, ¿verdad? Ya, y dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Qué les mandó? ¿Eso qué es? Los mandamientos. Está saliendo los mandamientos que el Señor le había dado, ¿no? Que no se muevan de Jerusalén. O sea, el Señor les mandó y les dijo, si ustedes me aman, van a guardar los mandamientos. Y lo que yo les estoy mandando, no se muevan de Jerusalén, porque ahí está hablando que iba a venir el Consolador. Pero para que venga el Consolador era necesario que ellos estén en Jerusalén. Y si no obedecían, no iban a recibirlo. Ahí sí era una obediencia, ahí era por obediencia, ahí era porque amaban el mandamiento. Pero no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando del mandamiento de la obediencia, que estén en Jerusalén. ¿Estamos claros, hermanos, hasta ahí? Amén, estamos entendiendo, gloria a Dios. Entonces dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, les dijo, Juan bautizó con agua, pero ahora viene un bautismo mayor. Ahora viene un bautismo del Espíritu Santo. ¿Que quién es el único que puede bautizar con Espíritu Santo? Jesucristo. Amén. Entonces, ya también eso ya lo expliqué en el tema del bautizo, pero ahorita no me voy a centrar en eso. Entonces, ahora vámonos a Hechos capítulo 2. Entonces, aquí estamos viendo de la promesa que les dice que va a venir, que guarden el mandamiento por obediencia, que estén en Jerusalén, porque iba a venir el Consolador y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo cómo va a llegar ese Espíritu acá a la tierra, porque antes no moraba, solo visitaba. Luego nuestro Señor se manifestó, ¿no? Cuando vino y nació aquí en la tierra, pero luego Él se fue y dijo, no les voy a dejar solos. Voy a volver a ustedes. Entonces ahora vamos a leer Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿habían obedecido el mandato? Sí, porque les ha dicho, estén en Jerusalén. No se muevan, tienen que esperar ahí. Entonces ellos en obediencia estaban juntos, unánimes ahí el día de la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, cuando han estado ahí en Jerusalén, todos los que estaban ahí, los 120, ¿qué eran? Galileos. ¿Y si eran galileos, qué eran? Hebreos. ¿Había algún gentil ahí? No, es importante saber esto. No había ningún gentil, todos eran galileos. Amén. No había ningún gentil. ¿Qué más dice? Hacen una pregunta, ¿no? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los habitantes en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea,
¿Qué nos está hablando la Biblia? De que cuando vino el Espíritu Santo, dice que a cada uno de ellos empezaron a hablar ¿en qué? En idiomas, mejor dicho, en idiomas. Cuando dice lenguas, no dice unas lenguas que nadie entiende, ¿no? Que en algunas denominaciones, cuando ellos dicen que les visita el Espíritu Santo, y no sé por qué dicen que les visita, porque el Espíritu Santo ahora mora, no nos visita, antes sí lo visitaba. Ahora le dice, le vamos a llamar al Espíritu Santo, no hay forma, no sé en qué versículo ustedes se pueden basar a decir que le van a decir que los visite, porque no es bíblico. Amén. Entonces cuando viene, dice, lo visita y comienzan a hablar en lenguas que nadie entiende. Y a veces 4 o 5 personas que repiten lo mismo, pero nadie entiende. Amén. Entonces, pero acá la Biblia me dice que empezaron a hablar idiomas, porque claramente los demás podían entenderlo. En este tiempo diríamos, pues si alguien va a hablar en lengua, tendría que hablar pues en alemán, en chino, inglés, portugués, italiano, quechua, aymara, qué sé yo. Cosa que si algún hermano que habla esa lengua tendría que pasar por ahí y entender lo que este hermano está hablando, para que sea de edificación y hablar, como acá dice, hablaban los misterios del Señor, las grandezas, las maravillas del Señor. Pero hoy en día muchos hablan, pero nadie entiende, ¿no? Y si vamos a 1 Corintios capítulo 14, también nos habla, hermano, y dice que si alguien habla en lengua, hablen en orden. 2, a lo más 3. Pero si hay un intérprete y uno por uno va hablando hasta que el otro interprete. Pero hasta hoy en día, al menos es mi caso, hermano, yo no sé si a ustedes ha pasado. No estoy diciendo que sea así. Es mi caso, que estoy hablando algo personal. En tantos años que conocí la palabra, yo he visto a muchas personas hablar en lengua, pero a nadie he visto que es interpretado por otro hermano. Entonces, ahí también preguntémonos, ¿realmente es el Espíritu de Dios? Yo no lo puedo decir que sí, eso no es. Cada uno saque sus análisis, hermano. Pero aquí es claro la Biblia y nos dice que eran idiomas. Entonces, hoy en día, si vamos a oír a alguien hablar en lenguas, tendrían que ser idiomas entendibles, ¿no? Y hace días, hermano, ya como más o menos 3 semanas leía esta parte de la Biblia, no volví a leer, y decía, Señor, también, ¿por qué lenguas? ¿No? Porque eso nos tiene preguntas, hermano, y siempre cuando uno lee la Biblia, pues a veces te llegan las preguntas, ¿no? Y queremos, pues, y le decimos, Señora, ¿por qué las lenguas, hermano? Porque sabemos que esta promesa fue exclusivo para hebreos, judíos, galileos, como ustedes lo pueden entender, que la verdad es lo mismo. Por historia, los galileos eran parte, ¿no? Entonces ya es algo que ya otro día podemos hablar de eso. Entonces eran hermanos galileos, hebreos, judíos, de ahí. No había ni un gentil. ¿Y por qué el Señor permitió que hablen en lengua? Es algo que yo meditaba, hermano, es un pensamiento propio, por favor, no estoy hablando que esté escrito. Decía, Señor, ¿por qué? Porque ahora que entiendo, leo tu palabra, sé que el Evangelio ha iniciado con judíos, galileos, hebreos, ¿no? Y pasa a gentiles. Entonces el Espíritu Santo al llegar visita a todos. Ahí estaban los apóstoles, estaba María, ¿no? Todos los que iniciaron, los que estaban, los que lo vieron al Señor Jesucristo. Entonces es como que el Señor nos estuviera diciendo, no solo se va a quedar acá. Estoy permitiendo que hablen en lenguas para que el mundo entero sepa que yo he muerto por todos. O sea, como que la llegada del Espíritu Santo nos hablara del Evangelio y al decir, se va a ir para el mundo entero, que no va a quedar solamente acá, sino que todos serán evangelizados. Porque ¿qué dice la palabra? Que vendrá al fin cuando el mundo escuche el Evangelio. Entonces digo, Señor, quizá por eso también es uno de los motivos que usted ha permitido que mis hermanos galileos hablen en lenguas. Porque este evangelio se iba a expandir al mundo. Y se cumplía la palabra. Porque el Señor había prometido eso, ¿o no, hermano? La comisión. Claro, exactamente, la gran comisión. Entonces, vamos, entonces, como que en cada detalle el Señor va cumpliendo lo que Él ha prometido, hermanos. Entonces, ya no me voy a explayar más en este tema porque es otro tema de las lenguas, en algún momento lo vamos a hablar, pero toco este tema porque de esta forma, de esta manera, llegó el Espíritu Santo para que venga para el mundo entero.
pero primeramente se manifiesta en nuestros hermanos galileos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el evangelio, hermanos, para que se propague y para llegar a entender, porque en ese tiempo era por obediencia, señales, ¿qué más? Tenían que, el Señor les ha dicho, sean obedientes, quédense ahí, no se vayan de Jerusalén. Ellos tenían que cumplir, ¿verdad? Para que puedan recibir el Espíritu Santo. Pero hoy nosotros ya no recibimos por obediencia. ¿En qué sentido? Que nos digan, hagan esto, vayan allá. No, ahora todo ha cambiado. Así que hasta en eso vamos a llegar, hermano. Entonces, vemos, y voy a leer algo también pequeñito para terminar ya con esto. Dice, primer discurso de Pedro, Hechos 2, 14. O sea que después de que ya recibieron el Espíritu Santo y todo, ¿cómo comienza a predicar Pedro? Para aquellos que todavía tienen duda, me dicen, no, hermana, ¿cómo vas a decir que es otro evangelio? O que no, que sí, yo sé que hay muchos que cuestionan. Pero acá dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. ¿A quién fue su mensaje? A los judíos. Entonces, esto tú no puedes tomar para predicar hoy a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque este mensaje de Hechos capítulo 2, Pedro le está hablando a quién? A los judíos. Y dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. ¿Está claro? Esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿No? Entonces, Pedro empieza a dar su primer discurso y también les va a hablar de qué. Usted ya lo lee en su casa. Acá Pedro habla de que ustedes han matado al Mesías, no le han recibido, arrepiéntanse. Entonces, ¿de qué arrepentimiento está hablando aquí Pedro? De que no recibieron al Señor Jesucristo como su Señor, como su Mesías. Acá no está hablando de arrepentimiento de pecados, como hoy muchos predican y te dicen, arrepiéntete. ¿Quieres venir a Cristo? Deja todos tus pecados y ven a Cristo. ¿Cómo vas a poder dejar tus pecados y venir a Cristo? No se puede. No se puede, hermanos. Nosotros. El Señor viene a nosotros. Es Cristo quien viene a nosotros. Ya ahí lo vamos a ir explicando. Entonces, hoy predican al revés, hermanos. Hoy predican al revés, ¿me entiendes? Acá cuando Pedro está predicando de arrepentirse, está hablando de un arrepentimiento y como el mensaje es para los judíos, si usted puede ver, ahí él recalca y dice, ustedes lo mataron a nuestro Señor Jesucristo, ustedes. Y ahí, porque acá está, hermanos. Entonces, esto era el mensaje, mira, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? Pedro les dijo, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted va a leer todo, va a ver cómo les hablaba de que ellos no le recibieron a Cristo porque está hablando para... Y cuando habla de bautícese, también, hermano, ese tiempo todavía se bautizaban en agua. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, todavía no teníamos el libro de Efesios, no teníamos las cartas paulinas del apóstol Pablo, que de estas cartas ahora nosotros leemos y aquí encontramos las doctrinas para la iglesia. Entonces este era un camino para que se forme la iglesia. Entonces el Señor usó apóstoles, hombres, ¿para qué? Para que forme la iglesia, mis hermanos. Amén. Y entonces... dale asiento. Bendiciones, mis hermanos. Pasen, mis hermanos, ahí hay asiento. Ubícalos ahí, mis hermanos. Amén. Entonces, hermanos, esto era, hermano, al inicio. Todavía la iglesia no estaba conforme, no sabíamos todavía cómo se iba a dirigir la iglesia, cuáles eran las enseñanzas, cuáles eran las doctrinas. Entonces esto fue un inicio, que luego el evangelio, hermano, fue trascendiendo. Por eso es que el libro de los Hechos, y varias veces lo he repetido, es un libro de transición, que va a haber cambios.
Lo que usted va a leer en los primeros versículos va a ir cambiando en versículo 9, cuando el Señor le llama a Pablo, y luego el versículo 10, cuando los gentiles empiezan a recibir el Espíritu Santo y los apóstoles se sorprendían porque solo los judíos recibían el Espíritu Santo, y luego ve que ya no era el Espíritu Santo por obediencia o por bautizarse, no, y sin bautizo ya lo recibía. Y así, hermanos, fue cambiando. Hasta que el apóstol Pablo, el Señor le da los misterios, y vamos a leerlo ahorita en un momento, sabemos que el Espíritu Santo ya no viene por obediencia, ni por obras, ni por lo que tú tienes que hacer, ni por bautizarte en agua, ni por hablar en lenguas. Entonces, la evidencia de tener el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. No, porque el hablar en lenguas se manifestó el día de Pentecostés, que el Señor lo permitió para que aún los que estaban afuera tengan el testimonio de que había venido algo grandioso, algo poderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención del día de Pentecostés? No tanto, hermano, las lenguas en sí, o lo que nos tiene que llamar la atención es cómo ha llegado esa virtud, ¿no? Es algo grande, eso maravilloso. El poder de Dios ha venido a morar aquí, a cada uno el que iba a creer. Entonces, o sea, ese día se manifestó el Espíritu Santo. Ese día a todos los judíos. Empezó con los judíos, exactamente. Ese día fue la manifestación de la llegada del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, hermano. Por eso la vez pasada decía, ¿Cristo está acá en la tierra? ¿Ustedes creen que Cristo está aquí en la tierra? Sí, está Cristo en la tierra. Ya no lo vemos físicamente, pero en espíritu Él está. Él está. Por eso ha dicho, yo enviaré al Espíritu Santo y no les dejará, estará con ustedes por un mes, por un año, para siempre. Pero en las iglesias dice, si haces algo malo, se va el Espíritu Santo de ti. Y si te mueres, te vas al infierno. Y si viene el arrebatamiento, te quedas. Entonces vivimos en un constante temor. Ay, no, qué miedo, no puedo fallar. Pero vas a fallar. Aunque tú digas que no pecas y no fallas, vas a fallar, hermano. Vas a fallar. Hasta líderes religiosos grandes fallan, pecan. No pecarán que sean pecados escandalosos, aunque algunos sí. Pero pudiendo hacer lo bueno y no lo haces, ya es pecado. Ya es pecado ya. O sea, siempre vamos a ir fallando, que esto después también vamos a ir explicando esto. Entonces, en conclusión, hermanos, cuando en algunas denominaciones te dicen que tienes que hablar en lengua para decir que tienes la evidencia de recibir el Espíritu Santo, es mentira. Es mentira. Porque las lenguas también fueron dadas por señal. El Señor permitió también que hablaran en lenguas porque Israel estaba acostumbrado a ¿qué? Señales. Israel solo creía por señales. No es como nosotros, que nosotros creemos por fe. Ellos no, ver para creer. Estaban acostumbradísimos a ver para creer, ¿no? Moisés, para que se vaya, el Señor tuvo que abrir el mar. Ah, Moisés, sí, es el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el mar se abrió. Y si no, quizás no le creían. Y así, tenemos hambre, tuvo que mandar maná. Ah, porque sí, viene el maná, sí, es el siervo. Y y como que dudaban, codornices. Ah, sí, él está con Dios. Y así fueron creyendo por señales. Ellos querían señal. Por eso es que también las lenguas vino, para que los judíos creyeran que tendría que pasar algo extraordinario para que ellos creyeran. Amén. Entonces, era por señales, hermanos. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. ¿Qué dice en 1 Corintios 1:22? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces los judíos estaban buscando señal, que tengo que ver algo, tiene que pasar algo, tiene que manifestarse algo, si no, no creo. Los griegos estaría como decir, los gentiles, o sea, todos nosotros. Amén. Porque, ¿qué son los gentiles? Todo el mundo menos Israel. Pero de ahí todas las naciones somos gentiles. Solamente Israel, ¿no? Es conocida como el pueblo de Dios. Entonces ellos buscaban señales, pero los griegos buscaban sabiduría, hermanos. Ahora nos vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 22. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 22? Así que las lenguas son por señal. ¿Ves, hermano? Que no estoy hablando por hablar, mis hermanos. Dice, así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos.
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y qué es la profecía? Es la palabra, toda la palabra revelada del Señor para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la preciosa palabra del Señor. Entonces, para los judíos, ¿qué era? Lengua. Para los incrédulos, ¿qué era? Lenguas. Y hoy en día los que están esperando lenguas, entonces son incrédulos. No serían creyentes, porque los que son creyentes creemos por fe, ¿no? Y no estamos esperando hablar en lenguas para decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ya, y para terminar ya en esto, una pregunta que yo también me la hice hace un tiempo atrás. Yo decía, si tal hermano, tal creyente, no habla en lenguas, y dicen que como él no habla en lenguas, no puede tener cargos en sus denominaciones, no puede esto y tantas cosas, ¿no? Ya, tiene que hablar en lenguas si quiere ser un pastor, si quiere ser esto, ¿no? Si tú no hablas en lengua, no puedes tener cargos. Ya, ¿por qué? Porque es la evidencia que usted ha recibido el Espíritu Santo. Y si no habla en lengua, hermano, usted no lo ha recibido. Entonces, si no lo ha recibido, ¿por qué ese creyente tiene años queriendo de las cosas de Dios, dejando las cosas malas porque sabe y entiende que, ¿no? Que hay un Dios, que hay que respetarlo y cosas así? ¿Cómo es que esta persona piensa así? Entonces, ¿qué espíritu tiene este hermano que no habla lenguas y está en una denominación si es que no tiene el Espíritu de Cristo? Quizás este creyente no habla en lenguas, pero ha oído con fe, ha recibido el Evangelio, pero no habla en lenguas. Y este hermano es salvo. Pero como está en una denominación donde le dicen que si no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo, es una mala enseñanza. Entonces, ¿qué espíritu tendrá? ¿Y por qué está queriendo las cosas del Señor? Yo también me preguntaba eso, hermano. Entonces, estudiando la palabra, estudiando la Biblia, llegamos a la palabra, donde nos dice que el Espíritu Santo no se recibe porque yo quiero, porque yo hago, porque yo busco, no, sino es, ahora vamos a ver cómo es que se recibe ahora. Entonces, eso era, ¿no? Las lenguas era para los incrédulos, más las lenguas, las señales para los incrédulos, más para nosotros es por fe. Nosotros es por fe. Amén. Ahora vamos a Efesios 1:13, mis hermanos. Ya ahí para entender cómo vamos a recibir nosotros. O sea, cómo es que ahora ese espíritu que ha venido a morar dentro de nosotros, ya sabemos cómo ha venido, cómo se ha manifestado, cómo ya no se manifiesta ahora. Y ahora, ¿cómo se manifiesta entonces ahora, no? Para que pueda venir a morar dentro de mí. ¿Cómo viene a morar ahora, hermana, el Espíritu Santo dentro de mí? O sea, ya no es necesario que me bautice, ya no es necesario cosas, dogmas, hacer rituales, costumbres, y tengo que hacer todavía esto para recibir, para que el Espíritu de Dios esté dentro de mí. Efesios 1:13, ¿no? Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, tenemos que oír una palabra. Te está diciendo, habiendo oído. Entonces, ¿no? Oír. ¿Qué dice en Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír. Tenemos que, ahorita ustedes están oyendo, ¿verdad? Están oyendo, están entendiendo. No les estoy mostrando señales, sino están escuchando la palabra. Entonces, al oír, ustedes están enterando de estas cosas, ¿verdad? Y ustedes están aprendiendo. ¿Y eso qué está produciendo en nosotros? Fe, ¿verdad? Fe, paz, confianza. ¿O están ustedes siendo turbados? No, yo creo que esta palabra, la palabra del Señor nos produce en nosotros esperanza, nos produce fe, confianza, de querer estar con nuestro Señor, ¿no? Y aquí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, que tengo que escuchar esa palabra y esa palabra es el evangelio de vuestra salvación. Evangelio de vuestra salvación. Quiere decir que para ser salvo tengo que oír el evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio, no? Dice, y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué dice ahí?
Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa que nos hizo el Señor en San Juan 14, que llegó en Hechos capítulo 2, que al inicio se recibió con lenguas, tenían que bautizarse, luego ya no, y luego pasó, primero era para los judíos, luego pasó para los gentiles, y así fue trascendiendo. Entonces, nuestros hermanos judíos que hicieron, que leemos en Hechos 2, ellos no leyeron Efesios 1:13. Por eso es que ahí fue diferente. ¿Se dan cuenta? La iglesia se estaba formando, hermanos. Recién se estaba formando, se estaba constituyendo la verdad, no denominación, sino la verdadera iglesia. Entonces, para eso el Señor llama al apóstol Pablo y a él le entrega estos misterios. Y por eso que también el apóstol Pablo dice, a mí no me ha llamado el Señor ¿a qué? A bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque él entendió que el bautizador era Cristo. Que en Hechos, acabamos de leer Hechos capítulo 1, y que dice que nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan ciertamente bautizó con agua, ¿no? Pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo diferente, ya no en agua, ya no, sino en espíritu. ¿Y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es que también nos sumerge, nosotros somos sumergidos en el agua del Evangelio. Porque al oír el Evangelio, la palabra, antes se metían al agua, ¿no? Y el agua los limpiaba. ¿Y ahora qué es el agua? La palabra. El Evangelio es Cristo. Entonces ahí como que el Señor nos sumerge en su palabra. Y nosotros creyendo salimos limpios, santificados, porque hemos creído que ¿quién nos limpia a nosotros? Su sangre. La sangre de Cristo. Entonces se dan cuenta cómo se ha ido formando el Evangelio. Y bien claro dice aquí que cuando nosotros oímos el Evangelio, ¿no? Y lo creemos, dice, fuiste, o sea, el Señor te sella con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ¿hasta cuándo es este sello? Hasta el día de la redención. Entonces este espíritu no se te va a ir. Si tú realmente has recibido ese sello, no se te quita. Es un sello. Es un sello. Estás sellado. Y dice que son las arras. ¿Qué es las arras? La garantía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 1 año? 5 años? ¿Hasta que peques? ¿Hasta que falles? ¿Hasta que te debilites? No, te dice hasta el día de la redención. ¿Y cuándo va a ser el día de la redención? Claro, el día de la redención es el día que llega el final de la iglesia. ¿Cuándo es el final de la iglesia? ¿La iglesia va a tener un fin? Sí, va a tener un fin aquí en la tierra. ¿Y cuándo va a ser ese día? El arrebatamiento, para que los dudan, para aquellos que no lo creen. Y no, arrebatamiento no existe. No. Bueno, respeta a aquellos que no, ellos serán para que se queden. No lo sé, hermanos. Pero yo al menos sí creo que nosotros, el Señor nos viene a llevar. Entonces, el día de la redención es el día final de la iglesia. Entonces, ¿cuándo empieza la iglesia? El Señor constituye la iglesia con su muerte, porque con su sangre la compra. Y luego viene la iglesia. ¿Y cuándo termina la iglesia? En el arrebatamiento. Cuando la iglesia va a salir de acá, se va de la tierra, ¿no? Y luego viene ya la dispensación de la tribulación. 7 años, donde volverá el evangelio que se dio acá, el evangelio del reino, se volverá a predicar acá. ¿Para qué? Porque Israel, no terminó el trabajo con Israel, se terminará el trabajo de Israel acá. Y eso lo vamos a hablar en el otro misterio de la restauración de Israel. Entonces, hasta este día, el Señor nos da de su Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos guía, nos transforma, nos habla, nos enseña. ¿Quién lo hace todo? Ahorita, bueno, yo estaría hablando porque es mi voz y el Señor me está usando. Pero ¿quién es el que habla? ¿De quién su palabra? Es el Señor, que usa distintos instrumentos para llevar su palabra. Entonces, hasta el día de la redención, el Señor nos va a dar ¿qué cosa? Su Espíritu Santo, hermano. Entonces, el Señor no te va a quitar
del Espíritu, el Espíritu Santo, si realmente has nacido de nuevo. Y ahora, ¿dónde está ese evangelio? Entonces, también ya lo he predicado en otros mensajes que tengo, hermanos, ahí en las redes sociales, que usted lo puede buscar como la diferencia entre la doctrina de Cristo, de los apóstoles y del apóstol Pablo. Son diferentes mensajes, hermano. Entonces, bueno, eso ya usted lo puede ver. El día del arrebatamiento va a ser el día de la redención. Ese día. Ahora, ¿qué es ese mensaje que dice en Efesios 13 que debo ir? Dice que es el evangelio, pero no el evangelio que se ha predicado aquí, que usted lo va a leer ¿en dónde? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y para que usted repita y haga todo lo que está, porque ahí está basado todavía en la ley. No, no, no. ¿Qué evangelio te salva? El evangelio que se dio en este tiempo. El evangelio que se le da a la iglesia. ¿A quién se le ha dado este evangelio? Para que nos traiga al apóstol Pablo. Eso tenemos que tenerlo bien presente, mis hermanos. Romanos 11:3. Romanos 11:3. Para aquellos que todavía dudan, no, que por qué, que no es así. ¿Qué dice? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué ministerio tuvo el apóstol Pablo? Que era apóstol para los gentiles, hermano. El apóstol Pablo era el apóstol para los gentiles. Entonces él nos va enseñando de que ahora el Espíritu Santo no se recibe por señales, ya porque tengo que hacer esto, porque tengo que hablar en lengua, no, sino recibimos por fe. Entonces, ¿cuál es el evangelio que debemos oír? Eso está en Primera de Corintios 15. Eso es lo que, esto es un tema, este es un pasaje que usted lo debe tener ahí marcado en su Biblia. Cuando usted predique el evangelio, di a todo el mundo que este es el evangelio. Esto es algo que usted debe tenerlo siempre ahí. Dice, y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo está hablando de lo que él ha predicado. El cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, en Efesios decía, oír la palabra, el evangelio. ¿Qué palabra? ¿Cuál es el evangelio? Es esto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No te está diciendo, serás, quizás te salves. No, si ayunas te vas a salvar. No dice, hermano, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. O sea, si no crees con fe, en vano es en vano. ¿No? Y siempre también lo repito. ¿Quién sea Jesús? El que tenga oídos para oír. Todos tenemos oído. ¿Y por qué está diciendo el que tenga oídos? ¿O hay alguien que no tiene oído acá? Que hay que oír, claro, hay que oír con fe, con el corazón, hay que creer con eso. Y esa fe, ¿cuándo viene? Viene de Dios. Esa fe el Señor también nos regala. ¿Cuándo nos regala esa fe? Cuando estamos oyendo su palabra, cuando estamos oyendo con esa hambre de la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos que oír para que venga esa fe? El evangelio, ¿no? Y acá viene lo que es el evangelio. Soy salvo si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él lo recibió primero. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ya era una profecía, ¿no? Un misterio escondido de tiempos antiguos, ¿no? Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Otros predican solamente que Cristo murió. Pero no solamente Cristo murió, fue sepultado. Lo enterraron, fue sepultado, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Resucitó. Nuestro Señor murió, fue sepultado y resucitó. Eso tenemos que creerlo, con fe. Porque si yo solamente me quedo en creer, sí, Cristo murió por mis pecados, pero no creo que resucitó. Entonces,
no soy salvo, porque he creído a medias. No puedo creer a medias. Tengo que creer el evangelio completo. Cristo murió, sí murió, ya Cristo murió, ya, punto. Pero no sé si habrá resucitado. No sé, no estoy seguro. No, tenemos que creer el evangelio completo, que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esto, el apóstol Pablo tampoco lo habló por hablar, el Señor le dio, obviamente, pero esto ya estaba también ya profetizado, hermanos, que Él iba a venir, morir y resucitar. Entonces, este es el evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 4, encontramos el evangelio. El evangelio que se le entregó al apóstol Pablo para que traiga, ¿dónde? ¿A quién? A la iglesia. Para que sea enseñada a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué evangelio te han enseñado a ti, hermano? ¿Qué evangelio has escuchado usted? Evangelio de obras. Hemos escuchado en su mayoría evangelio de obras, que tienes que hacer esto, que no hagas esto, deja esto, no, esto sí, esto no. Y como que la gente está acostumbrada a escuchar y te diga, ahora dime, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Y la gente eso sí espera, ¿no? Decir, ¿qué cosa no debo hacer? Ahora, ¿qué cosa sí debo hacer? Que le digan lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces esas personas no están siendo guiadas por el Espíritu del Señor, porque desconocen la palabra y están esperando ser guiados por alguien. Pero el Señor no dice eso. Ahora nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En su palabra, pues hermano. En su palabra y también mora en nosotros. Entonces de esta manera, hermanos, que estamos explicando por Efesios 1:13, 1 Corintios 1:15, del 1 al 4, es la manera que el Espíritu Santo llega hoy a las personas, a los creyentes, a la iglesia, a la humanidad. Si alguien quiere ser bautizado, anhele ser bautizado en el Espíritu Santo, que eso sí te salva. Y si alguien hoy quiere ser lleno del Espíritu Santo, si hoy alguien anhela ser salvado, si hoy alguien quiere ser salvo, llegar al cielo, estar con el Señor, hermano, de esta forma, oír el evangelio y al oír y creerlo con fe, ¿qué pasa? Nos sella. ¿Y por qué me sella? Porque en mí va a producir una fe que en primer lugar me va a hacer una nueva criatura. Las cosas viejas y ahora todas son hechas porque yo dejé el pecado por mis fuerzas. Porque eso está la mayoría acostumbrado y eso dice, yo llegué aquí y yo era un mentiroso, ahora ya no miento. Yo era un borracho, ahora ya no me emborracho. Y no estoy diciendo que pequen, sino que la gente está basada en el evangelio en obras y se jactan a sí mismo y sin que se den cuenta es como un orgullo de que yo ya no hago. Yo era, pero ahora ya no soy. Pero no, ellos no tienen el conocimiento de que cómo es que esto pasa en nuestras vidas. Como el publicano, ¿no? Que el Señor le decía, le contaba esta parábola. Y que vino el fariseo y decía, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que tengo, ¿no? Y empezó a exaltarse. Yo hago esto, yo soy bueno, yo voy a las sinagogas, yo hago esto, ¿no? ¿Y qué más le habrá dicho, hermano? ¿No? Y no soy como ¿no? Como el publicano. Y el publicano, Señor, soy un pecador, perdóname ya, y ahí humilla. ¿Quién se fue inclinado, humillado? ¿Y quién se fue perdonado o justificado? El publicano, porque él reconoció su condición, ¿no? Reconoce. Y siempre, hermano, eso no tenemos que olvidarnos nunca, que siempre somos polvo delante del Señor, hermano. Si algo bueno hay en nosotros, es de Cristo. Si usted ve algo bueno en mí, yo veo algo bueno en mi hermana, en mi hermano, es evidencia de que Cristo está en nosotros. Y si veo algo malo, esa es su carne. Esa es ella, porque es su carne. Igual yo también tengo cosas malas. No, yo no soy perfecta, hermano, yo solamente comparto. Yo sé que muchos hermanos compartimos, pero yo soy carne como ustedes. También tengo mis errores, mis fallas y todo, mis hermanos. Todavía estoy en esta carne, ¿me entiende? Entonces, ¿quieres recibir el sello?
¿Quieres que Cristo more dentro de ti? ¿No? Porque ya estamos hablando de que Cristo en nosotros. ¿Quieres que Cristo hoy dentro, que viva en ti, que te empiece a guiar, que tengas el sello y la seguridad de estar en Cristo? Creer en el Evangelio. Al oír, el Señor va a producir esa fe, te va a regalar esa fe para que tú puedas creer. Y la salvación no es por obras, Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, hermanos, por fe, por la gracia bendita de nuestro Señor. Eso, por darnos el Evangelio. Entonces, ¿y hasta cuándo nos dura ese sello? Hasta el día del arrebatamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, como la semana pasada también un poco explicaba, no sé dónde está ¿quién agarró? Les decía, ¿no? Según Tesalonicenses 5:23, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? ¿Ahí estamos bien? Amén. Pero esta carne es carne. La carne tiene la naturaleza pecaminosa, hermano. Nuestro espíritu, cuando estábamos sin Cristo, está muerto. Está muerto, hermano. Ese espíritu está muerto. Amén. ¿Está muerto en qué? En nuestros delitos, ¿sí? Pecados, hermanos. Eso lo vamos a ver acá en Efesios. Búscalo, Efesios. ¿Qué dice en Efesios? Dice, Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando habla de los pensamientos, está hablando del alma, ya, porque en el alma están las emociones y todo eso. Entonces nuestra alma también estaba perdida. ¿Por qué dice la palabra? El alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma, ¿no? Quien nos hace pecar. ¿Qué dice? Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo es que el Señor, hermano, nos da vida? Cuando somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede ahí? Nosotros, ¿qué cosas somos? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y ahora nos vamos a Colosenses. Ahí ustedes vayan apuntando los versículos. Colosenses 2:11. ¿Qué dice Colosenses 2:11? En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, el Señor nos sella, nos hace nuevas criaturas, vive en nosotros, nos da nueva vida, nos circuncida. Versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros antes estábamos incircuncisos, pero acá no está hablando en la carne, acá está hablando en el espíritu. Los hermanos judíos, sí, ellos sí se circuncidaban en la carne, también, pero nosotros ahora somos circuncidados en el espíritu. Entonces en el 11 volvemos a repetir que dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión.
¿Cómo he hecho mi cuerpo pecaminoso? Este es mi cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. Entonces el Señor tenía, los judíos, ¿qué hacían? Le cortaban, hacían una operación. Entonces el Señor a nosotros también nos operó. Sí, ocurre una operación, pero una operación espiritual. ¿Cómo? El Señor cortó. ¿Qué cortó? El alma, ¿no? O sea, el Señor vino y cortó. ¿Qué cortó? El alma. Le separó antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra carne con nuestra alma estaban pegaditas, estaban juntas. Por eso es que el alma es pecaminosa. Cuando uno se va al infierno, ¿quién se va? ¿El cuerpo? Se va el alma. El alma que pecare, esa morirá, ¿no? Entonces es el alma. Porque en el alma, hermano, el alma es que en lo que todo sucede en el alma, ¿quién lo hace? La carne. Porque la carne, hermano, eso sí. La carne no tiene sentimientos, no. Los sentimientos, todo eso, ¿de quién viene? Del alma. Porque el día que uno muere, sale el alma y el cuerpo va a quedar como esta silla, ¿no? Que lo van a llevar al sepulcro y lo tapan. Ya está. Por eso se vuelve tierra. Claro, por eso vuelve a la tierra. Nosotros somos tierra, polvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es. Que el alma es el que nos persuade, ¿no? ¿Y por qué el alma es el que domina al ser humano cuando está sin Cristo? Porque su espíritu está muerto, según hemos leído Efesios capítulo 2, ¿no? Usted lo ha leído ahí. Entonces, el espíritu está muerto porque mi alma está dominando a mi carne. Pero cuando oigo el evangelio y lo creo, y ahora sé que Cristo vive en mí, ya soy salvada, ya no tengo, y ahora el Señor, al poner el Espíritu dentro de mí, Él me va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos va a enseñar todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso va a ser un proceso, hermanos, es otro tema también. Entonces, cuando el Señor corta, ya el alma con la carne ya no están juntas, sino que hace la operación corta, y al alma le junta con el espíritu. ¿Por qué? Porque ya mi espíritu no está muerto, estaba muerto, ahora tiene vida. ¿Y por qué tiene vida? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha venido a morar a mi espíritu. Entonces, ese espíritu que estaba muerto, ahora tiene vida. Y como el Señor ya circuncidó mi carne, al oír el evangelio, soy sellada. He nacido de nuevo. Voy a tener una vida nueva. Todas las cosas viejas ya pasaron. Ahora soy una nueva criatura, con vida, porque mi espíritu ya no está muerto, sino está vivo. Entonces, ¿a quién voy a obedecer ahora? Al espíritu, ya no a la carne, porque mi carne estaba sujeta al alma, ¿no? Entonces ahora, al tener mi espíritu vivo, mi carne está separada, ¿no? Ya, mi carne está muy aparte. ¿Y cuándo es que mi carne va a ser redimida? Porque ahorita el espíritu ya tiene vida, los que estamos en Cristo. El alma ya fue redimida, el alma ya fue redimida. Cuando somos sellados, mi alma ya está redimida. ¿Por qué? A causa de que mi espíritu ya tiene vida, pero mi carne no. ¿Y ahora qué hacemos? Es un problema, ¿no? Es una promesa que nos deja el Señor, que va a haber en el arrebatamiento va a haber una transformación a nuestro cuerpo. Una transformación a nosotros para ser arrebatados. Claro. Tu alma ya ha sido redimida, porque tu espíritu ya tiene vida. Pero ahora mi carne no, mi carne está separada, porque mi carne tiene naturaleza pecaminosa. Entonces, por esa causa el Señor nos da de su espíritu, para que el espíritu sea quien ahora nos guíe, a causa de esta carne, porque todavía estamos en esta carne. Por eso es que en Efesios 4:30 que dice, no contrite el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención.
Entonces, el día del arrebatamiento también va a suceder, porque ese día es cuando tu carne va a ser redimida. El día del arrebatamiento, nuestra carne por fin va a ser redimida. Por eso dice, el sello es ¿hasta cuándo? Hasta el día de la... Está hablando de un día. ¿Por qué dice hasta el día? Porque es un día donde va a suceder la redención de mi carne, de mi cuerpo. En un día va a suceder eso, el día del arrebatamiento. Porque, hermanos, tú puedes subir arriba con tu cuerpo que tienes ahorita. No vamos a poder, porque apenas subes acá te quedas sin oxígeno. ¿Te das cuenta? Y arriba no es terrenal, hermanos, es un lugar celestial. Espiritual. ¿Qué inmundo va a subir? Claro, nada inmundo puede estar ahí, entonces tenemos que ser transformados, como dice en Corintios 15, 1 Corintios 15, a partir del versículo 51. Eso es los que quedemos vivos. Pero los que ya han fallecido y están durmiendo, ellos van a ser resucitados, pero ya con un cuerpo glorificado. Amén. Una carne glorificada. Amén. Aún, ¿no? Por ejemplo, nuestros hermanos que han muerto, que están en los sepulcros. ¿Qué dice Tesalonicenses? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, las tumbas se van a abrir primero, ¿no? Entonces, ellos también, ahí está su polvito, ahí está el hueso, está esperando la redención de su cuerpo, ellos también están esperando. Entonces, ellos primero, ¿por qué? Porque ellos están esperando más tiempo que nosotros. ¿No? Son muchos años que hemos. Y luego nosotros que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y el Señor nos sacará de la tierra, pero no va a llevarte con ese cuerpo. Pero no te preocupes, el Señor te va a dar otro cuerpo, ¿no? Porque dice, el cuerpo mortal lo vestirá de inmortalidad. Este cuerpo corrupto se vestirá de incorrupción. Jesús dijo, ¿qué? ¿No me creen? Yo no soy un fantasma. Tomás, el increíble. Ven, pon tu mano, a ver, pon. Sí. Ya, no soy yo mismo. ¿Acaso soy un fantasma? Dime. Y Tomás, Señor, ahí recién le dice, no, mi Señor, ya, ¿y qué más le dice? Lo que me ha pasado es que mi Padre me ha glorificado, o sea, el cuerpo que tengo ya es un cuerpo glorificado, pero vemos que el Señor pedía comida, pidió pescado, ¿no? Entonces el Señor tuvo el cuerpo glorificado, pero podía comer, ¿no? Qué grandioso, ¿cómo será eso, hermano? Sinceramente, es un misterio que, wow, es algo maravilloso. Entonces, eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros vamos a ser circuncidados. Somos también, al oír el Evangelio, mira todo lo que pasa cuando oímos el Evangelio. Todo lo que pasa por consecuencia de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, al venir dentro de nosotros, ya no vas a ser Celia nada más. Ya, sin Cristo somos como somos. Pero una vez que Cristo viene a nosotros, hermanos, ¿qué somos ahora? Somos la iglesia de Cristo. Somos su iglesia amada, ¿no? Somos el cuerpo y Él es la cabeza. Cuando somos llenos o somos sellados del Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermanos, que algunos que me escuchan que de repente todavía no llegan, ¿no? al Señor. Entonces, tampoco se trata de pedir. Porque, hermanos, en otras iglesias, ¿cómo predican? Pídele al Señor que te salve, ¿no? Entonces, ¿seremos salvos por pedir? No, al oír. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué parte nos dice un versículo que me digan que voy a ser salvo por pedirle a Dios? ¿No? Porque ya a veces predican en las calles y dicen, repite la oración después de mí. Ya eres salvo ya. Pero no he entendido. No he oído el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. En ese momento, algo emocional, sí, soy malo, sí, ya quiero cambiar porque le pego mucho a mi mujer o cosas así, ya. Pero ¿ha entendido el Evangelio? No. Y la Biblia me dice, ¿cómo alcanzamos la salvación? Por oír. Entonces, ¿qué necesidad tan grande hay en el mundo de hablar el Evangelio, hermanos? De exponer, predicar, enseñar, dedicar el tiempo a hablar del Evangelio. No importa que sea repetitivo, porque a mí ya me lo han dicho. Y no me importa, hermanos, de verdad. Que me digan, repite.
Tengo que repetir. Porque es la palabra y es algo principal. Hay gente que están en discusiones de que Dios es dos, Dios es tres, Dios es uno, Dios es trinitario, unicitario, visitario. Y hermanos, que de verdad, que Dios sí es Dios, que no es Dios, que es si Jesús es Dios o no, para mí no, porque no es, y para ti sí es, y para mí no. Y en eso están, hermanos. ¿No? Que no digo que es malo, es bueno cada día conocerlo más a nuestro Señor, ¿no? Pero con paciencia, humildad, esperando en el Señor, Dios nos revelará lo que tenga que revelar. Si algo todavía no lo entendemos, nos hará entender en su tiempo, en su momento, cuando el Señor lo quiera así, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que realmente predicar ahora? ¿Y cuánto más ahora, hermanos? ¿No? El Evangelio. Porque la gente no entiende realmente qué es el Evangelio, ¿no? Y al oír el Evangelio soy llena del Espíritu Santo. Por eso que el mensaje de hoy día es Cristo en nosotros. ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? Es el mensaje que hoy día hemos entregado, hermano. De esa manera Cristo viene a nosotros. Ahora Él mora dentro de ti. Y eso es algo que por fe lo creemos, porque hay gente que no lo cree. Es religioso, carga Biblia, ayuna 2 veces por semana, diezma de todo lo que tiene, y va a su templo todos los días, y bla, 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 hermanos, pero no cree que es salvo. Y lo hace de miedo, y vive del miedo, y dice, bueno, voy a hacer, sí, no puedo faltar porque voy a la casa de Dios. La iglesia no es la casa de 4 paredes. La iglesia eres tú, soy yo, los que hemos creído en el Evangelio y que Cristo viene a morar en nosotros. Eso es la iglesia. La iglesia no es 4 paredes, esto es una casa, ¿no? Y las reuniones no exclusivamente es en un templo, porque el templo ahora vendríamos a ser nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y hoy ya no hay altares, el altar es tu corazón. Ya no hay altares que tienes que dedicarle devoción, ya se va como a la idolatría y cosas así. No, hermanos, hoy, ¿no? El primer mártir Esteban, usted lo puede leer en Hechos capítulo 7, que usted se deleite leyendo eso. Antes de morir él decía, ¿no? Veo los cielos abiertos, ¿no? Él dijo así. Y él también expresa y dice, ya no hay templos pues hechos de piedra, hechos de mano de hombre. Porque esos templos solamente son hechos de manos de hombres, de piedra. Donde ahora en esta dispensación, en la dispensación de la iglesia, el Espíritu de Dios no mora en los templos hechos de piedra. Hoy en esta dispensación, que es la iglesia, hermanos, el Espíritu de Cristo mora en nosotros que somos la iglesia. En nosotros. No mora, hermanos, en templos hechos de piedra, hechos de mano. Y la ley moraba. En el tiempo de la ley sí moraba en los templos. Hoy no, hermanos, hoy no. Amén. Hoy usted se puede reunir no exclusivamente en un templo, hoy usted se puede reunir en una casa, en un parque, en un lugar, y ahí se comparte la palabra de Dios. Eso es congregarnos. Nosotros estamos congregando, también congregamos a veces virtualmente, porque hay muchos hermanos, mis hermanas. Bueno, yo entiendo y lamentablemente no hay un lugar donde yo congrego, hay varios hermanos de distintos países que me dicen, ¿no? Y en ningún momento he dicho que no congreguen, hermano. Ya tampoco digan algo que yo no he dicho, porque sí es necesario y bueno congregar, hermanos. Pero hay personas, hermana, yo voy, pero en mi iglesia me obligan a hacer lavamiento de pies, cosas que de verdad yo recién hace poco me entero cosas. Hermano, si no lavamos los pies, no podemos. ¿Por qué? Porque es obligatorio hacer lavamiento de pies, porque de esa manera nosotros demostramos la humildad, así como Jesucristo le lavó sus pies a los apóstoles. Y ellos, así como en otras iglesias festejan la Santa Cena, también hacen su lavamiento de pies. Y es algo que lo tienen que hacer. Igual, ¿no? Otro es la Santa Cena. Si no tomas Santa Cena, pero para tomar te tienes que bautizar primero. Luego que te bautices vas a ser miembro de la iglesia. Debería decir denominación, porque iglesia no. Iglesia somos ya nosotros cuando hemos creído el Evangelio y el Espíritu de Dios viene a nosotros. No, te tienes que bautizar para que seas miembro de la iglesia. Ahora que eres miembro de la iglesia tienes que cumplir esto. ¿Estás de acuerdo como miembro a cumplir todo? Y luego te sacan un papel. En muchos casos te sacan. Te hacen todas las preguntas, cómo te llamas, dónde vives, en qué trabajas, cuántos hijos, yo no sé para qué preguntan eso en un templo, que nada tiene que ver con la iglesia de Cristo. Y luego después de preguntarte todo, ¿estás dispuesta a mantener aún con tus bienes a esta obra? Porque es la obra de Dios y ya. Al final tu firma, pareciera que estoy firmando un contrato, no sé de qué, porque sinceramente, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo debo firmar contratos para ser miembros de la iglesia?
cuando para yo ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, es por oír el evangelio, ser iglesia, es en el tiempo de dispensación que estoy viviendo, y ahora yo soy miembro no solo de una iglesia de 4 paredes, soy miembro del cuerpo de Cristo. Y sé que por eso somos salvados. Y si Cristo viene esta noche, nos vamos, hermanos. Así es. Amén. Porque el sello está en nosotros. Y el día de la redención es el día que solamente falta la carne ser redimida. Por eso va a ser el arrebato. Ahora, si cada uno está en su casa, igual también. Entonces en tu casa te vas, hermano. Mi hermana me dijo, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Claro. Somos el organismo de Cristo. Ajá, No somos ninguna organización. Amén. Amén, gloria a Dios. Y No todos somos tenemos organización diferente función. religiosa. No todos iguales. No somos organizaciones religiosas con dicho nombre. Somos el organismo del cuerpo, el cuerpo, todo lo que... Él es la cabeza. Él es la máxima autoridad, ¿no? Ya en acá, como iglesia, como ya, Él es nuestro Señor y todo. Y ahora nosotros somos el cuerpo. Por eso cada uno de nosotros nos vamos a edificar. Mi hermano Lucio no es lo mismo que mi hermano Alan. Las virtudes y los dones que el Señor le ha dado a mi hermano Alan no es lo que mi hermano César lo tiene o mi hermana Mari. No, cada uno va a tener cosas bonitas. Y como también cada uno vamos a tener nuestros errores. ¿No? Pero así nos vamos a edificar. Con el error que tiene mi hermana, me pulirá a mí. Pero y así. para eso es el cuerpo, para eso es el cuerpo, para edificarnos. Exactamente. Y nuestro Señor está acá como cabeza, así que... Amén. Y si tenemos error, estamos para aprender. No para decir, estás en disciplina, hermano, 5 años. Porque no vienes al templo. No ayunas, no disciplina. Estás en disciplina más o menos 6 meses, hermana, porque tienes que alinear. Amén. El único que no pone disciplina es nuestro Dios. Claro. Ahora sí pecamos, es Dios quien te va a disciplinar, hermano. Porque como decía, yo puedo he explicado esto. Y el que de verdad ha oído y ha recibido el nuevo nacimiento, el verdadero hijo nacido de nuevo no practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero vamos a pecar. ¿En qué sentido? Vamos a fallar. Jesús dijo, no es necesario que adulteres con una mujer. Si tú ya adulteraste, no es necesario que mates a tu hermano. Si tú en tu mente ya lo aborreces, ya lo mataste ya. Ya eres homicida. Ay, Señor, ya soy yo. Imagínate, estamos perdidos, no podemos. Nadie puede cumplir el alto estándar de la santidad de Dios. No podemos, hermano. Cuando pecamos... Porque todavía estamos en esta carne. Por eso, si tú pecas, ¿con qué pecas? ¿Pecas con tu espíritu? ¿Con tu alma? ¿Y qué es lo que ya redimió el Señor? El alma y por la vida que ya tiene la carne no. La carne va a fallar. Pero si ustedes pecan, porque ya son hijos de Dios, disciplina va a venir, pero de parte del Señor. Porque el Señor al hijo que ama lo disciplina. Pero el Espíritu también nos redarguye. Nos redarguye. Abogado tenemos y dice que... Obviamente, ¿por qué se dice abogado tenemos? Porque cuando uno peca ya el Señor no nos va a quitar la salvación. El Señor no va a decir, ya no eres salvo porque pecaste. No, ya nosotros creemos, sabemos que yo soy salva, no tengo que yo hacer nada para salvar. Para la salvación no tengo que hacer nada, porque la salvación es por fe y gratuita. Pero ahora en mi caminar como cristiano, obviamente que se va a manifestar en mi vida si de verdad soy nacida de nuevo. Porque no puede decir que yo digo soy nacida de nuevo y ando pecando como cualquier persona del mundo. Como que no hay un cambio en mí, no. Se supone que si ahora como Cristo está en nosotros, se evidencia, hermano. Y comienza también a verse los frutos del Espíritu, ¿no? Así. Pero esta carne es carne y en algún momento puede fallar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, como dice la hermana Mera, ay, no, ya. Y no estás feliz, ¿por qué? No estás feliz. No estás, como dice, ¿no? Nosotros aborrecemos, porque el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él. Nosotros no amamos el mundo, pero todavía estamos en este mundo. Y en algún momento, hermanos, vamos a fallar.
porque nadie puede decir que no, porque el que dice que no es pecador le hace mentiroso a Dios. Entonces somos pecadores todavía. Pero, y va a haber disciplina y va a doler, ¿no? Claro, va a venir disciplina y va a doler. Pero cuando nosotros fallamos, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. ¿Y qué hacemos? Le pedimos perdón a Dios. Y para que ese perdón llegue, ¿qué tiene que llevar? El intercedor, el abogado que es Cristo. ¿Y por qué Él intercede? ¿Por qué aboga? Porque somos uno con Él. Él vive ya en nosotros. Si es un solo cuerpo, si ahorita yo te peñizco en tu dedo, solo vas a sentir, sientes como que todo se te estremece. ¿No? Obvio. A ver, que te corten un dedo, a ver cómo te va a doler todo el cuerpo. Eso es así. Entonces no se puede mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Porque si dicen, vamos a mutilar el cuerpo de Cristo. Los que dicen que no se van a ir en el arrebatamiento porque han pecado. Entonces estamos mutilando, pero si realmente han nacido de nuevo, estamos hablando de los que realmente han nacido de nuevo, no los que dicen creer superficialmente y luego realmente no, porque hay evidencias de que no han nacido de nuevo. Estamos hablando de hermanos, de personas que entendemos, conocemos, creemos y sabemos que somos salvados por el Evangelio. Y el Señor ha venido a morar y yo vivo confiada, en fe, esperando de mi Señor, sabiendo que su Espíritu vive. Ya no vivo yo, mas Él vive en mí, Él está en mí y el Señor me guía. Entonces, cada día de mi vida, yo vivo en confiar en eso, hermanos. Cada día. Claro, descanso. Si mañana viene un terremoto, ¿qué voy a hacer? No quiero morir. Hermano, si te llega la muerte, obviamente que pues, ¿quién quiere irse, no? Porque tenemos familia. Pero no nos desesperamos porque sabemos que apenas esta carne va a cerrar los ojitos, voy a despertar en un lugar mejor. Porque ya sé que soy comprada por la sangre de Cristo. Porque si no, en vano sería mi fe, hermanos. En vano es la fe de que uno vive con miedo, dudando, no creyendo, ¿qué voy a hacer? Ya esto y el otro, y para acá y para allá. No, entonces si ya algo falla, ya perdí mi salvación. Entonces la salvación, que realmente el que ha obtenido la salvación, el que ha creído, mejor dicho, el que es sellado, nacido de nuevo, circuncidado y todo eso, no pierde ¿Cómo vas a perder la salvación? ¿Cómo es que Cristo va a dejar a su propio cuerpo? No, hermanos. Recuerdan que Pablo habla bueno, con esto terminamos, ¿ya? Pablo dice en Romanos 7, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Claro. Romanos 7 dice, hermanos. A ver, vamos ahí, porque estoy acá ya hablamos. Vamos a la última parte. Romanos 7, vamos a leer a partir del versículo 14. Romanos 7:14 dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Pero por qué dice aborrezco? Porque la gente del mundo que no tiene Cristo no aborrece hacer lo malo. Se goza en hacer lo malo. Se deleita en hacer lo malo. Se deleitan en tener 3 esposas, 5 hijos y tantas cosas, ¿no es cierto? Porque se deleita. Yo soy lo máximo. Pero, sí, mi hermana. Y nosotros estamos en Cristo, sufrimos, no odiamos lo que hacemos. Ay, pero tenemos paz. Sí, porque estamos en Él. Entonces acá dice, bien claro, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Y quién aborrece hacer lo malo? Un nacido de nuevo, pues. ¿Cómo uno que no ha nacido de nuevo va a decir, le va a doler lo malo? No, el malo no tiene el Espíritu de Dios. Disfruta lo que hace. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es que yo aborrezco? Es porque temo al Señor. Es porque Dios está en mí. Y por el Espíritu de Dios que está en mí, no, esto está mal. Acá tengo que... Y estamos ahí, no estamos luchando. Entonces, por eso, y porque ¿quién ha escrito esto? El apóstol Pablo. ¿Y por qué dice él? Porque también el apóstol Pablo fallaba.
Porque también el apóstol Pablo decía, mi caja yo quiero, pero no lo hago. Lo bueno no lo hago. Y lo malo sí, te das cuenta. El mismo apóstol Pablo tenía esa batalla, esa lucha que todos nosotros lo tenemos. Si cualquiera que se pueda creer santísimo, no. Todos tenemos esa lucha. Entonces dice, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mira, y si lo que yo no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, estaríamos dependiendo de la ley por fuerza, ¿no? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque es más. Pero no es, pues por ahora no estamos en la ley, no es por fuerza, no es porque me voy a esmerar en no pecar. Lo harás un tiempo y luego, en cambio, el que es guiado por el Espíritu es distinto. 17 dice, de manera que ya no soy yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, las fallas que yo tengo, lo malo que a veces hago sin querer, porque lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué dice? De manera que no soy yo. Entonces, cuando Pablo dice, no soy yo, está hablando en su yo que tiene vida. O sea, yo carnalmente soy Diana ya. Pero cuando ya tengo vida, yo estoy en Cristo porque el Espíritu ha venido a morar en mí. Entonces el Señor ya me da una identidad en el mundo espiritual. O sea, espiritualmente hacia Dios estamos vivos porque su Espíritu ha dado vida a mi espíritu. Entonces ese yo, Pablo dice, ¿no? De manera que ya no soy yo quien hace aquello. O sea, ya no soy yo, o sea, el alma. Ya el Señor no le va a culpar al alma, tampoco al espíritu. Es la carne, las concupiscencias carnales, ¿no? Y con lo que vamos a luchar. Entonces, por eso Pablo dice, entonces ya no lo hago yo. No soy yo, sino el pecado, la carne que mora en mí, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros fallamos, el Señor ya no nos condena, hermanos. O sea, mejor dicho, el pecado ya no condena. Los que hemos nacido de nuevo, ya no condena. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Está hablando de la carne. La carne no mora porque la carne todavía no ha sido redimida. Porque el querer el bien está en mí, en el espíritu, que ya tengo vida. El querer hacer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, la vida que es de mí, sino el pecado que mora en mí. ¿Me estoy dejando? ¿Están entendiendo, hermanos? Sí. Amén. Entonces, eso es la carne. Entonces, mire, vamos a leer ahora del 23, ¿ya? Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces claramente acá el apóstol Pablo está dándonos una referencia y una diferencia en separar la carne con la vida que ya tenemos en el Espíritu. Entonces, por fallar y hacer lo malo, hermanos, no practicarlos, porque esto no nos da licencia como algunos abusan ya de la gracia. Ya, cuando hacen algo malo dicen, yo no he pecado, yo soy libre de pecado, peco mi carne. Entonces ya lo usan como un libertinaje. Entonces esos no han nacido de nuevo tampoco, porque yo no me puedo ir ni al extremo como lo hacen en las denominaciones, ni al extremo de querer ser un pecador y excusarme por estos versículos de Romanos capítulo 7. Entonces, ninguno de los extremos son buenos, hermanos. Realmente, el que ha nacido de nuevo, como hemos explicado hoy día, es hijo de Dios, jamás va a practicar el pecado. Sino que cuando fallamos, tenemos nuestras debilidades y podemos fallar en ciertas formas, el Señor nos va a disciplinar. Pero como somos sus hijos, Él intercede por nosotros. Y seguimos. Y nunca el verdadero nacido se va a apartar de Cristo, a pesar de que vamos a pasar situaciones
enfermedad, tribulación, hambre, angustia, como dice también en Romanos. ¿Quién me apartará del amor? Persecución, angustia, hambre, desnudez, nada. Nada me apartará. El verdadero nacido de Dios jamás nada lo va a apartar de Cristo, ni el amor, porque solo va a morir la carne. Y nosotros somos de Él. Más bien la muerte nos va a hacer el favor, porque por fin vamos a estar plenamente con el Señor. Amén. Entonces todo esto se da, hermanos, ¿por qué? Porque Cristo está en nosotros. Amén. Entonces ese es el privilegio, mis hermanos, la bendición que tenemos de tener este conocimiento por la verdad de las Escrituras, de que el Señor se lo reveló esto al apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros la iglesia. Entonces nosotros somos los gentiles, cuerpo de Cristo, iglesia de Cristo, que ahora nosotros debemos ser, hermanos, enseñados con estas doctrinas. Estas doctrinas sí son para la iglesia. Entonces nosotros cuando entendemos estas doctrinas, no vamos a caer en doctrinas falsas, no vamos a creer en doctrinas que nos llevan a hacer obras y cosas así. No, esta enseñanza, hermano, nos va a llevar a estar en Cristo, a confiar en Él, a vivir en Él y de verdad vivir una vida cristiana, sabiendo que soy salvado, no a medias, sino confiada. Entonces, cuando me encuentro con algún ser, una persona, alguien en la calle, le hablaré con convicción, con una convicción ferviente, porque sé que estoy en Cristo y Él está en mí. Todo lo que pueda salir es porque Él pone en mí, porque Él pone el querer por el hacer, por su buena voluntad. Entonces, si yo algo, no lo hago porque yo quiero, sino porque el querer por el hacer lo pone el Señor por su buena voluntad. Entonces, en nada nos gloriamos. Nosotros creemos por fe y no por obras para que nadie se glorie. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así que alguna pregunta hasta ahí. Ya terminamos para despedirnos, para orar. ¿Todo claro, hermanos? Si está todo claro, me gozo, quiere decir que han entendido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, a mis hermanos de las redes sociales también espero de que haya estado claro este tema, hermano. Ya vamos por el tercer misterio. Cristo en nosotros. La próxima semana estaremos avanzando con uno más y así, hermanos, hasta terminar ya también para ir con otros temas que el Señor nos va enseñando cada día. Amén, hermanos. Espero que también ha sido edificante. Si alguna pregunta tienen, también lo pueden hacer por interno. Si quizás no les respondo hoy día, puede ser mañana, en estos días. No se preocupe, hermano, disculpe si a alguno no les contesto, es por causa del tiempo, pero apenas voy leyendo, me doy tiempito, voy a contestar las preguntas que también me hacen ahí por las redes sociales. Amén, hermanos, así que nos ponemos de pie, vamos a orar, nos despedimos de los hermanos ya de las redes sociales. Gracias, hermanos, también por su sintonía. Si ha sido edificante para ustedes, compartan el video, hermanos, para que pueda llegar a muchas personas más y puedan ser de bendición para muchas vidas. Amén, gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.